Desayunos informales, vamos a hablar del recién fallecido Papa Francisco, de su impronta y también sobre el catolicismo en la actualidad, y por eso recibimos a Miguel Pastorino, doctor en filosofía, magíster en dirección de comunicación, profesor del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, como siempre. Un placer enorme, Miguel, una vez más. Bueno, hablemos un poquito y por dónde empezar, ¿no? Pero ¿en qué cambió, si es que cambió, la Iglesia durante, y la doctrina, por sobre todas las cosas, del Papa Francisco? Bueno, lo que siempre digo a veces suele sorprender es que la doctrina no cambió. La doctrina católica en su esencia no cambió en 2000 años. Y ningún papa la puede cambiar. Porque el papa sirve al evangelio, es decir, sirve a la doctrina de Jesús y su misión es cuidar a la Iglesia que sea fiel a ese evangelio. Ajá. Después hay temas que son como más periféricos, ¿no? Y que son coyunturales, políticos, y que tienen que ver con cosas que no son de fe, que son donde un papa puede incidir más, tanto a nivel en la política internacional. Pensemos lo que fue Juan Pablo II frente al comunismo soviético, un evento histórico, ¿no? O lo que fue Benedicto con el tema de la purificación de los abusos, que de algún modo fue quien más hizo, y Francisco continuó ese trabajo titánico de poner orden en la Iglesia, tanto a nivel económico como a nivel de abusos. Pensemos que Benedicto destituyó más de 800 sacerdotes y obispos, y Francisco continuó esa obra. Es verdad que Benedicto tenía muchos enemigos dentro de la Iglesia y lo de él no tuvo tanta visibilidad, pero fue un gran reformador en pocos años. Hay mucha continuidad entre los dos, que no siempre se ve, porque se ve solo los titulares. Francisco yo creo que tuvo acentos, como todo papa tiene sus particularidades. Primero fue el primer papa latinoamericano, muy descontracturado. Yo viendo algunas traducciones en Roma era difícil ver cómo traducís las cosas coloquiales nuestras. En un momento en una homilía dijo, bueno, no es que yo me la crea. Claro. ¿Cómo traducís al inglés o al alemán? No me la creo, traducís mal, porque creer es otra cosa. Bueno, claro. Entonces, en ese lenguaje, en esa cercanía que descontracturó mucho el protocolo vaticano desde el primer día, todo eso impacta, pero eso es un cambio en las formas. Claro. Voy a decir algo que me parece súper relevante también, ¿no? Cosas que él ha dicho en su modo, que han acercado cosas de la Iglesia a mucha gente que se sintió más cerca, incluso más la gente que estaba fuera de la Iglesia, por cosas que él dijo que no eran novedosas, pero estaban en los papeles y nadie las conoce. Voy a decir una, por ejemplo. Papa Francisco en un avión, cuando le preguntan por el tema de la homosexualidad, dice, ¿quién soy yo para juzgar? Esa frase parecía una revolución en la Iglesia. Y vos decís, lo que dijo Francisco en una frase tan cercana, que sin duda fue importante que lo hiciera porque era su modo de comunicar, ya estaba en el Catecismo de la Iglesia Católica del año 1993, que dice, no, la Iglesia, ningún cristiano debe discriminar a las personas por ninguna razón, orientación sexual, toda persona sea homosexual, heterosexual, es hija de Dios. Eso está en el Catecismo, en la doctrina católica, desde 1993. ¿Alguien se enteró? No, por Francisco. Es que si después los representantes de la Iglesia, claro, pero dan otro mensaje. Lo que pasa es que, no, pero de hecho, Benedicto daba este mismo mensaje, estaba en la doctrina de Juan Pablo, no es que los papas decían lo contrario de lo que estaba escrito. Tal vez no la manera de comunicarlo. Yo creo que ahí hay un tema con las formas de Francisco, su cercanía, incluso los palos que tiró para adentro, que a veces no eran tan públicos, que otros papas lo hacían, pero tal vez con un poco más como, bueno, la corrección es un poco hacia adentro. No, y que las cosas de casa se comentan más entre casas y los palos eran más internos. Francisco en una homilía daba palo, cuando los sacerdotes se creen que están por encima de... Entonces decía cosas que las han dicho antes, pero él las decía de un modo. Y había un teólogo italiano que decía, cada uno de los últimos 3 papas tuvo un acento muy particular. Juan Pablo II fue el papa de la esperanza, ¿no? Era como su gran tema, el tema de la libertad, sobre todo porque vivió el comunismo y vivió el nazismo en su propia vida, ¿no? Benedicto XVI, que también padeció el nazismo en Alemania y que vivió los horrores de la guerra, y que se hermanó con los protestantes. Benedicto fue el primer papa que puso a un musulmán en un lugar importante del Vaticano y a un protestante en un lugar importante del Vaticano, y aparecieron laicos y mujeres en organismos vaticanos. O sea, porque él también había vivido como alemán esa imagen mucho más horizontal. Y Francisco fue mucho más allá también como latinoamericano en estos cambios, en estos gestos de cercanía, que a la gente le parecía que era la primera vez que la Iglesia lo hace. Y él, hasta el último momento, ¿no?, con la salud como tenía, fue a ver a los presos, que lo hacían los papas anteriores, no es que lo hizo por primera vez. Claro. Pero yo digo, mucha gente se impactó por su cercanía y decían, bueno, y Francisco es el papa de la caridad, decían, ¿no? Y los más vulnerables, ¿no? Siempre hablando de... Y porque el tema de los pobres para él lo marcó. A él en Argentina
que vivió mucho tiempo en Argentina, él lo marcó mucho la polarización. Y yo escribí en un artículo que paradójicamente es un papa que le tocó una época de mucha polarización incluso dentro de la iglesia, porque la iglesia no está en la luna, y como hay polarización social, también los católicos se han polarizado en muchas cosas, y le tocó vivir eso, ¿no? Y es un hombre que siempre ha sufrido la división, ha querido ser instrumento de reconciliación, de paz, de querer intervenir en que la gente se descubra primero como hermanos. Su gran encíclica elogiada por gente atea, Fratelli Tutti, sobre la política, que dice que el gran enemigo del mundo de hoy no es ni izquierda ni derecha, sino que es el individualismo, el que la gente esté centrada en sí misma, en que no le importen los demás, el que no importa el otro. Es decir, un hombre que su mirada también política apuntaba a algo que es esencial al cristianismo, pero que él puso ese acento. Los más débiles, los más pobres y sobre todo la paz. Los migrantes, ¿no? Los Hablaba migrantes, mucho de la migración. el tema de las migraciones. Bueno, a Benedicto le llamaban el Papa Verde porque fue el primero que empezó a escribir sobre el tema ambiental, pero Francisco fue mucho más lejos, tuvo una encíclica, Laudato Si, sobre el tema del cambio climático, sobre los efectos. Bueno, en el 2024 creo que es el mejor documento que tiene la Iglesia sobre inteligencia artificial, estaban hablando, es de Francisco, no ha sido tan conocido, pero lo pueden buscar, Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero del 2024, está entero, y sobre todo los riesgos, el tema del agua con el uso de, ¿no? Porque esto consume recursos, el tema del impacto ambiental, los sesgos, las injusticias sociales, todos los riesgos que puede provocar, a su vez las promesas de mejora de la vida. Bueno, y el Papa se ha metido en estos temas, o sea, uno dice, bueno, es un hombre, ha sido un hombre donde los gestos han sido lo que todo el mundo elogia, ¿no? Más que el contenido. Los gestos, y creo también, por lo menos mirándolo de afuera y estando lejos de la iglesia, mucho más cercano a la gente. Como, no Más sé, terrenal. un tipo más terrenal, exacto. Bueno, unos le dicen ha desacralizado el papado, Exacto. pero que eso empezó con los anteriores, pero él lo llevó a un nivel que hasta le ha chocado a algunos católicos. ¿Por qué? ¿Pero no sentís eso? Sí, claro, es que de hecho eso es una evidencia, no solo tuya, es decir, está vista. Pero solo, o sea, ¿se da en todo el mundo esa visión que tenemos de que era más cercano o porque nosotros somos No, sí. latinos No. entendemos más la forma yo de creo que eso es un comunicación? elogio global. Global. A ver, que tiene que ver con talante, con formas culturales que también impactan. Pero me parece que es importante ver que esta cercanía, que también la gente la vive con los sacerdotes en las parroquias, en los barrios. Una parroquia que te suena a un sacerdote más cercano, otro tiene que ver con talantes personales, con modos de ver, con modos de ser, ¿no? Es decir, no es una novedad eso, y te toca justo a alguien que está en ese lugar, que a uno le puede parecer más distante, institucional, Claro. tan cercano, que se toma un mate contigo, o sea, eso. Bueno, él llamaba, por ejemplo, a párrocos puntuales en lugares del mundo para ver cómo estaban, o casos que impactaban. Los otros papas lo hicieron, pero no era tan seguido ni tanto, ¿no? Y una cuestión con la cercanía también es que a muchas personas les impactaba también que él diera entrevistas que los otros las daban, pero este daba cualquier... Y también esa importante distinción que no todo lo que dice lo está diciendo con la autoridad de la Iglesia. O sea, claro. que puede opinar y conversar, y eso a veces a algunos los ponían nerviosos. Y dice, bueno, está, pero acá hay un margen en que en la misma fe católica hay cosas que son dogmas de fe, hay cosas que son normas, que no son dogmas, hay cosas que son creencias, doctrinas, hay como una jerarquía de verdades, no todo está al mismo nivel en la fe de un católico. Y eso lo dejaba claro, no era una cosa nueva, pero él la dejó muy patente con su vida. Es decir, bueno, yo qué sé, yo de esto no soy experto, Ahora, llamen a un teólogo especialista, mi opinión es tal cosa. ¿no? Miguel, Entonces, pero ¿cuánto ayudó descontracturaba. las redes sociales también en llegar a ese acercamiento? Porque de Sí. repente hay cosas que te enterabas con el informativo, pero nada más, o que daba alguna charla de algún mandatario, pero se muestra hoy en día en redes sociales alguien como cualquiera de nosotros que está al lado del Papa y está conversando. Exacto. Bueno, pero uno más. igual, esas comunicaciones, ustedes lo saben mejor que yo, han revolucionado todos los vínculos, hasta con los políticos, con las Claro. instituciones. O sea, donde hoy el acceso directo, la no mediación, el no vocero, Claro. es Papa una cosa. tuiteando. Y el Papa llegó en ese tiempo, ¿no? Claro. Este Papa, Ahora, que ayer si no entras escuchaba- por ahí, no entras. Ayer escuchaba declaraciones de Sturla hablando justamente del Papa Francisco y noté como cierto dolor, por decirlo de algún modo, o de que no vino, no visitó Argentina y no visitó Uruguay. ¿Por qué pensás que no vino? No lo sé, uno puede hacer varias hipótesis. He leído a gente que opina mucho mejor que yo de esto y lo que opinan es que
en general en Argentina, él podría haber tenido miedo a ser utilizado políticamente, a dividir más y que a ser instrumentalizado, porque a la foto con el Papa, ¿no? Claro. Entonces, o el discurso, o cómo se lee su... Y entonces, justamente para hacer menos daño, ¿no? O sea, Claro. menos impacto negativo. Y si venís a Uruguay no vas a ir al lado. No, entonces, claro, claro. pero Ahora, de hecho sí supe que había planes de venir a A Uruguay. fin de año. Así que extraoficialmente vi eso por algún lado. En noviembre. En Y- noviembre estaba previsto. Y que seguramente a veces pasó con los papas anteriores, se cancelan por temas de salud. Claro, también. pero también yo me quiero detener en algo que hablábamos hoy, antes en la pausa, que vos decías que la agenda de un papa te la regalo, Sí. ¿no? Porque realmente están en zafras todo el año. Todo el y año, constantemente. Claro, Palo. pero un papa de América Latina que no Claro, visita América entiendo Latina. eso también. Sí, bueno, claro, casi todo el continente visitó Por eso. a su edad, que además estos viajes, ¿no? Pasa hoy nosotros con un académico, un profe que queremos traer de otro país, ya con esta edad te dicen, no viajo, te lo hago por Zoom. Claro. Es decir, todo bien con que me invites, pero la verdad que los viajes a esta edad ya hay gente que prefiere, ¿no? Y el agotamiento que le genera y el impacto sobre su salud, ¿no? Entonces, bueno, lo vimos en los anteriores, a veces se suspendían viajes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un peso importante de la edad y la salud. También de que tienen agendas y tienen que atender al mundo, ¿no? O sea, porque tienen un problema en cualquier parte del mundo y esa carpeta llega al Papa, audiencias todo el tiempo con gente de todas partes del mundo, atender los problemas de la iglesia, los temas políticos, los temas diplomáticos. O sea, es de un agotamiento inimaginable, ¿no? Sí, por eso se nota también el desmejoramiento de muchos de ellos, ¿no? Que llegan y los ves de una forma y al poco tiempo empiezan a desmejorar. Lo que pasa ¿no? también llegan ya a una edad avanzada, Sí, ¿no? Claro. también. Sí, eso también. Ahí también, bueno, y ahí tiene que ver también con toda la estructura que apoya, ¿no? Ujú. Pero claro, pero de todas maneras es sobre una persona que recae. Y una de las grandes preguntas, bueno, ahora es quién ocupará ese lugar, ¿no? ¿Qué lectura haces de cuáles pueden ser las posibilidades? Lo decía fuera de ir antes, conversábamos, no tengo mucha idea. En general, nunca nadie sabe mucho. Es muy difícil hacer predicciones. En general, hay frases conocidas que quien entra papa sale cardenal, ¿no? O sea, de hecho, ha pasado siempre que eran los favoritos, los candidatos, los que no sé qué, y sale el que menos te imagines. A mí me parece una cosa importante desde la perspectiva de los católicos, los cristianos en general, con estas cosas, es que la perspectiva de fe para el creyente es muy importante. Entonces, a veces como la película Cónclave, desde el punto de vista cinematográfico, es muy buena, pero puede dejar una imagen de que es una especie de reunión de CEOs peleando por el poder, lo cual es muy mediocre y muy chato, porque si bien hay mediocridad en la humanidad, en algunas figuras puede haber intentos de poder, pero de todas maneras uno dice, bueno, todos los tipos que están ahí son personas de la iglesia, que son pastores de sus iglesias, que quieren el bien de la iglesia y que quieren que salga aquel que entiendan que es el mejor o más preparado para los tiempos que se vienen. Y ahí es donde hay que pensar entre ellos y rezan mucho de tener la mejor decisión para quien tenga esa misión. Entonces hay una perspectiva de fe en la elección que no siempre, que es muy difícil de valorar desde afuera. Claro. Porque no es una cuestión meramente estratégica política, que eso pesa también, Sí. pero no es lo único. Y entonces por eso a veces es difícil porque ellos conocen cosas entre ellos que uno desconoce o cosas que se valoran desde una perspectiva de la fe que, como le dijo un obispo a Francisco, no te olvides de los pobres, ¿no? Sabía de su sensibilidad y eso él lo marcó y le marcó su pontificado, ¿no? No sé, pasó con Benedicto, que ya era muy mayor y no quería ni loco, pensaba en eso, se quería jubilar, ya estaba preparando sus maletas para irse a tocar el piano y a escribir y le toca estar ahí con esa edad, con su fragilidad. Y él tiene el recuerdo de que otro cardenal en el cónclave le dijo, lo único que le pido es que ame a Cristo y a la iglesia como Pedro. Ahora, una pregunta, ¿se puede decir que no si te ofrecen? No. ¿Cómo Bueno, funciona? En realidad, ahí sí, en realidad se puede, ¿no? Pero también es como lo viven como, bueno, como una elección y como un acto de confianza muy No, grande. imagino, pero que es bueno, muy de difícil. repente estás muy veterano, con problemas de difícil. salud o lo que sea. Bueno, y ahí a Benedicto, cuando le hacen una entrevista sobre el día de su elección, con su edad mucho mayor, le dijeron, ¿usted puede dormir con todos los problemas que tiene la iglesia? Dice Benedicto, ¿no? O sea, Claro. ¿puede dormir? Y le dice, yo duermo tranquilo porque la iglesia no es mía. Ya está, ya. Y de hecho renunció con esa humildad de decir, esto, que venga otro, o sea, y renunció. Claro. O sea que también tienen esa conciencia de que no es una especie de monarca absoluto, no.
Es alguien que viene a servir a una iglesia y que no está por encima, ¿no? Tiene un poder, tiene una jerarquía, pero desde el servicio. Y eso es una clave cristiana que desde fuera es muy difícil de comprender cuando dicen, ¿por qué esta persona renuncia, no? Claro, en un mundo donde se parece que todos tenemos que aspirar siempre hacia arriba, en el cristianismo a veces ir hacia arriba es ir hacia abajo. Y esa lógica no siempre se entiende cuando alguien decide irse de párroco y renunciar a una posibilidad de éxito en otros ámbitos, ¿no? Entonces, esas claves son lindas también para mirarlo desde otro lugar, ¿no? Muy bien. Miguel, muchísimas gracias, Gracias, por Miguel. tus palabras. Bueno, a ustedes, que tengan buen día. Gracias. ¿Vamos a la pausa?